¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, ya me presentaron. Soy Caleb Álvarez. Actualmente me dedico o sigo dedicándome al tema de la construcción. Soy director de operaciones en una empresa constructora dedicada a construir edificación industrial y vertical, el ramo tanto residencial como comercial. Y bueno, gran parte de la trayectoria que he venido desarrollando pues, ha sido en el tema del gerenciamiento de los proyectos y la administración de los mismos. De ahí que nace el interés de un servidor en irse especializando un poco más en todo este tema del gerenciamiento de proyectos, muy de la mano del tema y encontrando pues la balanza entre estas dos mancuernas, ¿no? Entre el tema práctico y el tema obviamente teórico. Voy a presentar, a ver, me dicen ahí cuando ya logren ver mi pantalla. Este, Ujú. Bueno, la administración de los proyectos y las herramientas prácticas para su éxito. Independientemente del curso que es la administración de proyectos enfocado al PMI, ¿por qué? Pues porque obviamente el soporte y toda la directriz que se tiene hoy en la administración de proyectos fue generalmente generada por este instituto. Este instituto lo que hizo es, a raíz de la necesidad de la industria en general, de estos administradores de proyectos no profesionalizados, realmente todo venía siendo empírico, se administraban los proyectos como mucho de lo que hoy todavía se puede en la construcción. No nace principalmente en el tema de la construcción, pero son de las principales industrias que tienen esta necesidad de la administración de proyectos. No era tan visible, pero era totalmente latente el problema que se generaba en un proyecto de construcción, principalmente por el tema de la planeación, el seguimiento, la ejecución, pues al final del día creo que es el menor de los conflictos a veces en la construcción, cuando es a lo mejor el tema más técnico y más complicado, el tema más complejo y lo que hace que un proyecto no sea exitoso regularmente es la administración del proyecto. Y cuando hablamos de administración, hablamos obviamente de muchos temas, ¿verdad? La administración no es únicamente tema financiero, hablamos de planeación, de estrategia, de obviamente de liderazgo, de gerenciamiento, etcétera, ¿no? Entonces, en este curso que estamos promoviendo, que es la de administración de proyectos, pues hoy hemos enfocado un webinar para el día de hoy, en el cual obviamente estamos haciendo énfasis en Adiestramientos, adiestramiento. en todo esto que viene siendo las herramientas y los conceptos básicos de lo que podrá ser un proyecto exitoso en cuanto a la administración de proyectos. Sí, obviamente los objetivos son el conocer las herramientas que actualmente estamos o se están usando. Sí está muy enfocado, veo que tenemos gente de Colombia, de Perú, de aquí de México, y sí está enfocado mucho en lo que se está usando hoy en día en los proyectos en México. Eh, Tengo contacto con proyectos de origen extranjero, principalmente de Estados Unidos, Alemania y Dinamarca. Entonces, sí es un hecho que varía un poco, a lo mejor las herramientas que puedan usar, los ERPs que puedan estar utilizando, el decir, en lugar de un project, MS Project, puede estar usando un Primavera o en lugar de estar usando un ERP como en Control, que aquí es conocido, se usa a lo mejor un Oracle, etcétera. Pero la esencia natural de la administración de los proyectos y el por qué fallan no es principalmente el que cambies de una herramienta a otra.
Obviamente nos ayuda las herramientas, nos facilitan el día a día con esta administración, ese control y este seguimiento de nuestros proyectos, pero no es la parte fundamental por la cual si tú cambias de una herramienta digital a otra, esté ya prácticamente exitoso tu proyecto o haya terminado en un tema de complejidad o que se haya complicado financieramente o en tiempos, etcétera, ¿no? Por otro lado es qué metodologías están hoy usándose en el día a día de la construcción. eh, Obviamente, cuáles son las virtudes de cada una, cómo se van mezclando y cómo se va combinando todo este tema de las metodologías ágiles con el waterfall, que es el método tradicional que hemos estado usando empíricamente la mayoría de las personas durante este desarrollo de los proyectos. Y ya viene, obviamente, acompañado de mucha profesionalización a raíz de todos estos sistemas ágiles y también del mismo PMI, ¿no? Y veremos algunos, por mencionar casos prácticos durante el proceso pues, obviamente, de cómo se está gestionando, qué es lo que puede estar funcionando. No, no escuché. No sé, ¿hay algún comentario de alguien? ¿Sí me escuchan bien? Ah, perfecto. Si no, también siéntanse en la libertad, obviamente, de tenernos. Podemos ahondar en el tema que les genera ahí una duda o quieran hacer una contribución. Por favor, siéntanse eh, libres de hacerlo. Entonces, so, bien. Entonces, bueno, en cuanto a la administración de proyectos, pues la definición práctica pues realmente se basa en la aplicación y en el acumulamiento y manejo de los conocimientos y las habilidades que puedan estar surgiendo en un equipo encaminadas a un fin común, ¿sí? Obviamente es el cómo gestionamos, el cómo organizamos estas habilidades, herramientas, conocimientos, la información per se, técnicas y demás, para darle solución a una necesidad. La administración de proyectos principalmente está basada en que los proyectos y que son finitos. Esto nace mucho, como les comentaba, del tema de las TIs o de las tecnologías de la información, donde obviamente pueden estar haciendo diagramas de flujo, pueden estar repitiendo y cambiando ciertas partes del flujo la operación o en el diseño de algún software o de alguna aplicación o de algún juego, y era prácticamente el cómo se va monitoreando y que en esto. Si no tuviera un final, es decir, que fuera en serie, pues bueno, ya sería un proceso, lo cual ya no sería un proyecto, ¿ah? Y la perspectiva práctica es que más allá de lo que hemos podido leer, de lo que hemos estado a lo mejor cada quien investigando y obviamente preparándose para entender cuál es la mejor metodología o cuáles son los mejores pasos para administrar un proyecto, pues está el tema de lo que construcción. ¿Por qué principalmente los proyectos de construcción? ¿Por qué? Porque si muchas metodologías ágiles que vamos a ver no son propias de construcción, son propias la mayoría de una industria automotriz donde viene un proceso en serie, donde viene todo una línea continua de fabricación y obviamente van afinando estos pequeños engranes, estos tornillos para que se vaya haciendo más óptimo el proceso. Y a diferencia de nosotros que estamos en este rubro de la construcción, pues entenderán cuáles son las vicisitudes
que no son nada similares a las de tan solo producir algo dentro de un techo, ¿verdad? Y cuando nosotros nos enfrentamos a la construcción, nos enfrentamos a temas también gubernamentales, a temas de inclemencia o clima, que sea lluvia, que si hay demasiado frío, que si hay nevadas, que si sol o temperaturas demasiado altas, al personal, o sea, para nosotros, para producir o desarrollar nuestro proyecto, pues somos la industria que más mano de obra requiere para producir cada peso que generamos, ¿verdad? Entonces, por eso es que gran parte de la industria de la construcción o la industria de la construcción es factor de una economía en un país, en una ciudad, cuando hay una economía estable, cuando un crecimiento, un desarrollo económico, principalmente se empieza a detonar la construcción. ¿Por qué? O de las más derrama económica generan de manera indirecta. Y obviamente por toda la mano de obra que se requiere, pues es obvio que si tú le das a cada trabajador un ingreso, pues el día de mañana va a tener que gastar, ¿verdad? Entonces, por eso es a veces tan importante el que en nuestras ciudades, en nuestros países, la construcción no pare, ¿verdad? Porque mantiene demasiadas familias. Entonces, dentro de esto, obviamente, de trabajo. Y a lo mejor en una planta, pues tienen todo muy controlado, están debajo de un techo, que si llueve, que si neva, que si no pasa nada, ¿verdad? Donde obviamente, pues está hecha para, a lo mejor para estar trabajando 24 horas y muchos de nuestros proyectos a lo mejor tendrán limitaciones porque estamos desarrollando aplicación en un conjunto habitacional donde obviamente hay limitaciones de horario, porque a lo mejor ya no permiten trabajar más de ciertas horas hombre por semana, obviamente por salud de los empleados, etcétera. Que tenga un poco más de juego nuestra administración de proyectos, o que no sea tan llana y plana como lo pueden indicar a veces en un libro, ¿no? Entonces, todas estas variantes que nos van contribuyendo a que tenga un poco de diversificación en cuanto a los riesgos y problemáticas que puedan tener nuestro proyecto, hacen que tengamos que estar mucho más atentos a lo que puede día a día y el cambio de las metodologías que pueden ser aplicables a la construcción. Dentro de las metodologías han pasado N cantidad de metodologías. Veremos algunas que se han quedado, pero bueno, dentro de ellas está el tema de la planificación y la planificación realista. Gran parte de los problemas que hoy encontramos en el sector es que no existe una planificación real en campo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando hacemos una planeación, y planeación no me refiero a que sabes usar una herramienta, un proyecto como el primero, sino que entiendes perfectamente de dónde se alimentan estas herramientas que nos ayudan a calcular una ruta crítica o simplemente a plasmar en un diagrama de Gantt el cómo está la secuenciación de todo esto, pues obviamente entender que no es todo el programa, ¿verdad? Ante ello, pues obviamente está el tema de la planeación irrealista. ¿Cuándo es irreal? Cuando nosotros nos comprometemos muchas veces con el cliente, porque pues, la necesidad del cliente, muchas de las veces, los que ya tengamos mucho camino aquí recorridos, pues se tardaron mucho tiempo en definir a lo mejor el arranque del proyecto, en determinar tienda, cuántas habitaciones, qué espacios, etcétera. Tuvieron demasiado tiempo en ese preconstrucción, pero en el momento de la construcción, el tiempo ya se acortó, ¿no? Y no porque el proyecto, ahorita vamos a ver el por qué a veces hago acotamientos
sobre la obra o sobre la planificación o la preconstrucción. Entonces, muchas de las veces el cliente ya sale con tiempo, ya quiere material de proyecto, ya tiene a lo mejor también el flujo, etcétera. O sea, estuvo a lo mejor varios meses pendientes a lo mejor de un crédito puente, etcétera. Y cuando ya lo tiene, pues ya urge todo, ¿verdad? Entonces, en esa urgencia, muchas veces arrancamos y dentro de que arrancamos en los proyectos de construcción, tuvimos a veces mucho tiempo en la preconstrucción y en la construcción para definir todo este arranque es probablemente de menos de una semana, ¿sí? Del proyecto. Estoy hablando de proyectos a lo mejor de 300 millones de dólares y de todos modos están en ese mismo lapso. Habrá otros donde entre que están en la negociación, en el cierre del proyecto, etcétera, vienen alargándose cerca de meses y cuando cierran, quieren prácticamente que la semana siguiente ya esté el equipo de construcción en campo, ¿no? Yo creo que les ha sucedido. Entonces, en este mismo atropello de actividades y de omisiones de planeación están los compromisos inherentes a obtener un proyecto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas de las veces los proyectos también se asignan no nomás por el tema económico o la propuesta económica, sino la propuesta técnica, que la propuesta técnica también va basada está basada en cómo vas a ejecutar la obra y en los tiempos que va a estar ejerciendo obviamente este proyecto. Entonces, si tú estás en similitud de condiciones en el tema económico, pues es muy probable que a lo mejor ganes por el tema técnico, ¿sí? Entonces, por eso es que cada vez, como se va exigiendo que cada vez más eficientes en cuanto a la ejecución de los proyectos. ¿Y cómo podemos ser más eficientes? Pues realmente planificando realistamente. ¿Sí? Entonces, cuando planificamos realistamente y tenemos el tiempo pues cada quien conocerá las virtudes o el clima de sus ciudades o donde se desarrollan la mayoría de sus proyectos y ubicarás qué fechas son, a lo mejor, qué fechas son probablemente con una baja producción. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay unas fiestas, en el caso de la ciudad, en el caso de México es muy común pues, el tema de las lluvias. Hay personas que afecta mucho en la ciudad o en la zona de Monterrey, Nuevo León, y en la zona centro, ciudad, y hacia el sur. Pues también cuando hay temporada de lluvias son de lluvias constantes, que realmente, pues si tú habías comentado que ibas a lo mejor a trabajar 10 horas, hombre, por día, pues a veces horas, etcétera. Entonces, en la semana, en lugar de juntar a lo mejor 60 horas, estás haciendo 30 horas reales, ¿verdad? Y eso pasa una semana, la siguiente semana a lo mejor es 40, etcétera. Todo esto, obviamente, no lo impactamos la mayoría de las veces en los programas de obra o las planeaciones de construcción. Y dejamos cierta holgura, ¿sí? Regularmente hacemos un bosquejo de lo que tardaría y la herramienta que nos apoyemos, esas herramientas. Esa sensibilidad te la da el ubicar qué es lo que vas a tú a producir, dónde lo vas a hacer, ¿sí? No es lo mismo que vuelvo a lo mismo, que estamos a lo mejor en el norte del país, donde a lo mejor el clima es templado, donde hay pocas lluvias, donde también la temperatura es moderada, a que a lo mejor en el sur, que a lo mejor está en tiempo de lluvias, es probablemente semanas sin trabajo, etcétera. ¿Sí? Estoy en una zona donde nada más podemos acceder a lo mejor por un camino o por un ferry o transportar por tren, etcétera, ¿no? Todo eso tenemos que tomarlo en cuenta y eso no lo va a saber alguien que únicamente sabe planificar en una herramienta. ¿Sí? Durante lo largo de la carrera o de mi carrera he conocido gente que es muy buena utilizando un MS Project
¿Por qué? Pues porque obviamente las ligas las hace muy bien, o las dependencias, todo lo trae muy bien aterrizado en el proyecto. Pero encuentren estos temas particulares que te los va dando el mismo conocimiento empírico que vas teniendo durante tu carrera, pues obviamente eso es totalmente personal. ¿Qué pasa con la administración de proyectos? Es que ese conocimiento personal se vaya transmitiendo un papel. ¿Sí? Que se vaya documentando. Gran parte de la administración de proyectos también lo que vino a suplir fue esa necesidad de que las compañías donde estamos trabajando, muchas veces no existe no hay vida del conocimiento de la empresa. Hay conocimiento de cada una de las personas que integran la empresa, es decir, cada persona, cada gerente, cada project manager, cada administrador, cada contador, cada persona que integra la empresa, pues tiene su conocimiento en su computadora y en su persona, pero no se documenta. Entonces, esto lo que hace es que cuando migre esta persona, por necesidad o obligada, pues obviamente ese conocimiento, ese know-how se va con ella. ¿Sí? Se quedará a lo mejor una gran parte en la computadora o vivirá ahí en alguna nube, pero el no tenerla en un lugar donde se almacene toda la información de los proyectos de la empresa como tal, pues obviamente hace que toda esta fuga de conocimiento, pues obviamente no haga que entonces, dentro de esta administración de proyectos existe también el tema de la Oficina de Gerenciamiento de Proyectos, la PMO, que realmente viene a amarrar todo este tema que estamos queriendo hacer que pase en nuestros proyectos, ¿sí? En lugar de tú arrancar de cero, pues ya tienes un arranque a lo mejor de más 10 días. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya te facilitaron gran parte del camino cuando tú tienes esta oficina de gerenciamiento de proyectos. Entonces, dentro de esta teoría, analizan qué temas podrían estar siendo medulares para nuestra planeación de los proyectos. Obviamente la asignación correcta de los recursos, y la asignación correcta de los recursos es un poco más complicada porque muchas veces creemos que podemos escoger un equipo, y la mayoría de las veces me ha tocado, o el 80% de las veces me ha tocado trabajar con equipos que existen ya en la organización. Eso es a lo que voy, ¿no? O sea, aunque están en tu organización, tal vez tengas mayor afinidad por a lo mejor el desempeño o porque se adecúa a las características que tú requieres para tu proyecto a cierta persona, pero a lo mejor no esté disponible en la compañía, ¿sí? Y sea poco probable que se puedan mover los recursos a como tú requieres o como tú lo estás planeando. Por eso también es importante que esto no lo tomes como viene en el libro. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no vas a tener oportunidad tú de tomar el recurso que tú estás creyendo que es el necesario para tu proyecto. ¿Sí? Si está Pedro, que a lo mejor es muy buen ejecutor, que tiene mucho empuje, y tú necesitas a lo mejor que lidere un grupo de personas que están apenas integrándose al equipo, y crees que es un líder nato, pero, pues, Pedro en ese momento está en otro proyecto y no lo puede, pues, a lo mejor, y Juan es completamente diferente a Pedro, ¿sí? ¿Y qué va a pasar en ese momento? Pues tienes que replantear tu estrategia, porque tú si quieres hacer que Juan haga lo que Pedro quería o es natural para Pedro hacer, pues el que va a estar en un error vas a ser tú. Y no digo porque esté mal que exijas, sino porque sabes que no va a pasar. Y si tú estás insistiendo en que suceda, pues el que va a estar queriendo hacer algo eres tú, ¿sí? Y el problema va a ser tuyo al final del día. Entonces, es importante que sepamos analizar
a las personas que van a estar integrando a nuestros equipos. Es bueno conocer en una organización a las demás personas que puedan estar colaborando contigo, porque en el momento que te den a escoger, que haya opciones para escoger, porque a lo mejor están arrancando varios proyectos en ese momento y hay mucha gente disponible, bueno, pues a lo mejor tendrás oportunidad de formar tu equipo, ¿verdad? Pero no es como un partido, o no es como un equipo de fútbol. Pues realmente es lo que hay, ¿verdad? O sea, hay estos trabajadores y no vamos a traer al 100%, a lo mejor cuando hace falta algún perfil, pues sí, tendrás oportunidad de escogerlo en una cantera de fuera, ¿verdad? En robarlo de otra empresa, en jalarlo a lo mejor de algún otro trabajo, etcétera. Pero contempla que eso es en las mínimas veces. La mayoría de las veces tú vas a tener que estar, más que la asignación de recursos, vas a estar tú ir cambiando tu plan de estrategia dependiendo del recurso que te sea asignado, ¿sí? Entonces, de esto pues podrá haber infinidad, seguramente ustedes ya habrán tenido experiencia en esto y pues, bueno, sabrán que es muy complicado que el Dream Team quede contigo, ¿verdad? Entonces, lo que sí tenemos que hacer es tener una idea clara de cuál es el objetivo y sobre todo el ver qué es lo que vamos a estar nosotros haciendo nos quede, pues lo sepamos optimizar a lo más que pueda llegar el equipo, ¿no? Dentro de esto, apenas eh, bueno, me están dando un curso ahí de liderazgo. Y este curso de liderazgo, aunque creemos todos que tenemos un gran conocimiento de liderazgo, o que somos líderes o que tenemos ya ciertas habilidades de liderazgo, muchas veces creo que las tenemos ciertas actividades que son de retroinspección, que nos ayudan a determinar si estamos haciendo las cosas de la mejor manera. ¿Y qué me refiero con la mejor manera? Nosotros podemos estar, hay líderes natos, ¿sí? Me queda claro, y hay líderes que se van haciendo durante el camino. ¿Uno es mejor que otro? No, la verdad es que hay muchos líderes natos que confunden a su equipo y hay sumamente sugestivos y ayudan a la evolución de los equipos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente ya están más trabajados, aunque son totalmente, a lo mejor documentados, pero pues también en el mismo empirismo de ir probando y de ir desarrollando, pues vas entendiendo y vas modulándote para tener un mejor impacto en cada una de las personas. Pero ¿qué pasa? Hablando otra vez de este tema del liderazgo que les quería compartir, sabe que de mi trayectoria tomo cursos de diferente índole para estar actualizados, tanto de habilidades blandas o de soft skills, como de conocimientos, finanzas, etcétera, para estar pues realmente en continuo evolución y no dejar pasar algún tema que pudiera estar impactando, ¿no? Dentro de estos liderazgos, me quedó muy claro que la persona que nos estaba dando este liderazgo es que estamos queriendo hacer, los líderes de hoy queremos hacer lo mismo que hicieron con nosotros. ¿A qué voy? Cuando yo inicié mi para general, un general contractor, el cual pues comencé por la auxiliar de residente. Es cierto, nunca vi un documento donde vinieran cuáles eran cuál fuera mi rol, mi responsabilidad, qué era lo que esperaban de mí, qué es lo que tenía que hacer, cómo lo hacer. No, nada. Sí, simplemente agarraban. Yo estoy hablando del 2007, que empecé mi carrera por 2007, 2006, que empecé mi carrera profesional, auxiliar de residente y ve a ayudarles, ¿no?
Y llegabas y también llegabas al punto de trabajo, buscabas pues, con quién me presento, busco al ingeniero, al arquitecto, tal, bla, bla, te presentabas, sí, te dejaban ahí un rato en lo que ellos se desocupaban y entonces podía pasar un rato o mucho tiempo, ¿ah? Porque tengo pláticas de muchas de experiencias que han pasado que sí los han recibido bien y la mayoría era de, sí, espérame y pasaron algunos hasta días que mejor salían al campo. No había quien les tomara esa introducción, malamente, ¿no? Y, pero, pues te ibas desarrollando, ibas empujando, buscabas hacer más, preguntabas, etcétera, ¿no? Y entonces, eso era a lo mejor en ese tiempo. En ese tiempo era algo común, era algo normal, y creciste con eso. Y hoy quieres aplicarlo. Hoy quieres contratar personal y lo tomo y digo, ¿sabes qué? Pues sí, vas a tal proyecto, se te contrató para estar en tal proyecto en la ciudad tal, y ve a tal obra. Ahí está tu jefe, ¿no? Pedrito, ¿no? El ingeniero tal. Y entonces nos aventamos, los reciben de la misma forma, como nos recibieron hace 20 años, o 25 años, y, sí, ponte a revisar esto, ¿no? Oye, pero no sabemos si la persona que está llegando tiene expertise, no tiene expertise, no había nada. O sea, había entendido lo que vi o lo que se te da en la escuela, ¿verdad? Pero ya cuando estás construyendo, ves que hay muchas cosas que no están en la escuela. Entonces, pues ahí estamos nosotros haciendo algo incorrecto como líderes, creyendo que nuestro liderazgo está bien afinado, porque a lo mejor me enfoco en desarrollar mi personal, en apoyarle, etcétera, bla, bla, pero no me estaba enfocando en que y nos ponía ahí nos explicaba con el tema de un puente, ¿cómo se llama el puente? Chatuluc. A ver, no sé si lo hayan. Bueno, en Honduras, Esa en la mañana. puente Choluteca se llama. Entiendo que este puente Choluteca está en Honduras y tiene cerca de 500 metros de largo y si lo buscan ahí en cuanto tengan oportunidad, bueno, está en Honduras, entiendo que contratar los gringos y querían que el puente fuera para indestructible porque pasaba el cauce del río y en otras ocasiones había destruido los puentes que habían hecho. Entonces se abocan a ello, a la construcción, al diseño y construcción de este puente y posteriormente en la siguiente venida de un huracán, eh, el se afecta de tal forma que el puente de 500 metros queda completamente, y lo van a ver si lo buscan ahí en una foto, ahí en cuanto puedan, van a ver que el puente queda totalmente alejado del río, ¿ah? Y pareciera que alguien lo plantó mal, ¿verdad? O sea, fue una sobreposición de una foto. Y esa imagen que logran ver eh, dice mucho. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con porque así nos resultó a nosotros. Y al día de hoy, las generaciones ya han cambiado. Ya el mantener tan solo la atención de un joven, pues es mucho más complicado, ¿ah? Son más dispersos que nosotros. Ahora el celular, pues a todos nos distrae en N proporción. Pues ellos todavía son más dispersos, pero también necesitan más atención.
A nosotros no nos dieron atención, como les dije, la mayoría a lo mejor de muchos de nosotros, pero hoy las generaciones no están dispuestas a ello. ¿Por qué no están dispuestas a ello? Porque también nos marcan una línea por donde debemos de empezar a trabajar. No es, quiere decir que yo como soy el jefe, todos se tienen que adecuar a mi modelo de liderazgo y yo voy a mantenerme como este puente, fuera del cauce del río. ¿Sí? Habrá algunos personajes dentro de la organización que se acoplen al liderazgo. ¿Por qué? Pues porque obviamente la misma generación. Pero si tú estás viendo algo a un mayor plazo, es decir, a 2, 3 años, donde tú vas a requerir gente nueva, vas a requerir talento que te venga a dar una evolución a tu empresa, pues obviamente te tienes que enfocar en ese personal, ¿no? Eh, entonces, me generó demasiado tema, tanto que se lo estoy queriendo compartir. Y es muy claro que gran parte de las responsabilidades de un project manager, de un director de proyectos, de un director de operaciones, de un director general es el liderazgo, ¿sí? Entonces, el líder por sí y él lo comentaba, la mayoría de las veces llegamos más con nuestro modelo a seguir, o sea, es decir, que nosotros mostremos el camino de actuar, el cómo actuamos, el cómo nos desarrollamos, con el propio ejemplo, eh, del delegar al día de hoy sin haber acompañado. ¿Qué quiere decir esto? Hoy tenemos que hacer un trabajo mucho mayor de inversión de tiempo, ¿sí? A veces tiempo que decimos que no tenemos, pero tenemos que abocarnos a desarrollar estas personas que pudieran estar ayudándote mañana a realizar tu trabajo de mejor manera, ¿sí? Eh, Comentamos también que muchos de las personas o los egresados o las jóvenes que están saliendo ahorita de las universidades, pues tienen desarrolladas otras habilidades a lo mejor de las tecnologías, traen mucho más información, traen más temas de tecnologías o de metodologías ágiles, traen a lo mejor otra idea de cómo se tendría que a veces estar desarrollándose un proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los roles y responsabilidades clave dentro de la administración de proyectos está obviamente el project manager, que es el líder que supervisa y ejecuta, supervisa la ejecución y coordina todos estos esfuerzos viviendo en proyecto. ¿Qué quiere decir? Su objetivo principal es acumular toda esta información y darle salvedad y debida corriente, es decir, no ser un embudo, simplemente el estar siempre empapado de lo que está sucediendo en el proyecto y distribuyendo la información a quien debe de ir. Esa es gran parte del tema de un premio. El otro es, obviamente, el estar enfocándonos en los personajes claves del proyecto para estar que ellos desarrollen sus actividades o ejecuten sus actividades, ¿sí? Y por otro lado está totalmente el tema de la planeación, el llevar el cronograma, la comunicación, tanto interna como externa. Interna se refiere al tema de los equipos de trabajo y externa para con los clientes que pueda tener, ¿no? Entonces, todo este trabajo es muy enfocado a un tema eh, pues más organizado, pero y ahorita estamos hemos estado contratando muchos proyectos y estamos en busca de talento y me he topado con temas muy partidos, es decir, existen administradores de proyecto muy teóricos, es decir, muy bien organizados, con una estructura mental bastante desarrollada, con obviamente todo muy bien plasmado, y otros que son totalmente empíricos, que no tienen a una manera de estructura mental muy desarrollada, porque
son muy técnicos, es decir, saben exactamente cuánto se va a tardar en el personal en desarrollar este trabajo, en construir esto, el muro, el de blog, el piso, etcétera, ¿no? Entonces, en su mente puede funcionar todo un cronograma muy bien de tiempo y te puede determinar un tiempo sin agarrar un lápiz, ¿no? Eh, entonces, hay generaciones que están ahorita empezando a ver todo este tema de administración de proyectos, vienen muy desarrollados en la línea de todo de todo este tema teórico, por así llamarle, y el otro viene de un tema técnico. Y lo único que puede hacer que este puente se una es el tema social. El tema social es sumamente importante. El tema social se refiere a cómo te vinculas con las personas, ¿sí? Entonces, a lo mejor muy técnico, está pensando que este administrador de proyectos de la vieja escuela, por así llamarlo, pues está muy enfocado está más en delegar información, en pasar la información y esperar que todos estos grupos de trabajo sean autodirigidos, que sean autocríticos y que funcionen solos. ¿Y qué pasa si no están? Porque no es, vuelvo a lo mismo. Los equipos a veces no los tenemos formados como uno quisiera, como uno lo leyó en el libro. Cuando tú no tienes estas habilidades sociales desarrolladas, pues obviamente no alcanzas a ligar cuando no pasa ninguno de estos dos escenarios. Gente cuando no está acostumbrada a tener un capataz. ¿Por qué? Pues porque obviamente antes, pues cuando te trataban así, tú de residente, pues lo veías muy normal. Hoy ya no está normal. Hoy ya las nuevas generaciones no aguantan este tipo de conducción. No quiere decir que el otro haya estado bien o mal, simplemente eran otros tiempos. ¿Sí? No quiero entrar a temas de si era un buen liderazgo o un mal liderazgo. Era lo que había y era lo que funcionaba. Hoy ya no funciona. Pues por mucha gente que está viviendo lo técnico, en el pasado, que tampoco tú puedes alejar de ellos. ¿Por qué? Pues porque tienen gran conocimiento que esta persona, que a lo mejor tiene 27, 28 años, y tiene muy claro la administración de proyectos, y esta persona tiene 50 años o 45 años desarrollando y administrando proyectos, cada quien de una manera diferente, pues obviamente, ¿cómo los hacen empatar? Entonces tendrías que tener y desarrollar sus habilidades sociales. Y muchas de las veces, cuando están muy cargados, lo que estamos ahorita tratando de enfocarnos es en estar mezclando estos dos choques de mundos. ¿Por qué? Porque en algún momento vas a necesitar esto. Es la nueva tendencia. Esto es lo que ya se va, pero no puedes dejar que se vaya esta persona o este liderazgo totalmente técnico porque lleva mucha información, muchos años de conocimiento en él, ¿verdad? Entonces, hay que hacer la mezcla en lo que vamos dando un paso a paso a la nueva tendencia. El tema social lo liga mucho el liderazgo. Cuando tú tienes un liderazgo un tanto menos técnico, menos, sí, para hablar de liderazgo técnico, y este es un liderazgo cognitivo, y le metes un liderazgo social, es decir, alguien que pueda hacer que se unan estas dos personas, que empiecen a interrelacionarse, que empiecen a ver no como amenazas a la otra persona, sino como puede una persona para llegar a tener esta información. Van a pasar muchos años, ¿no? Igual esta persona para llegar a esto, tal vez nunca pase, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que veamos este tema de liderazgo. El otro tema es el equipo del proyecto. Obviamente está formado por tanto personales técnicos y operativos. En estos equipos de trabajo regularmente, pues obviamente llegamos a una escala técnica, ¿sí? ¿Qué quiere decir escala técnica? Donde obviamente están los que tienen cierto nivel de conocimiento. No llegamos a desglosar a lo mejor el organigrama del personal operativo, pues porque obviamente en un proyecto a lo mejor donde tienes
800 personas, que además tiene una rotación relativamente de un 20 a un 25% mensual, pues obviamente no te genera nada el estarles invirtiendo tanto. Es muy diferente cuando es una planta de producción donde obviamente a lo mejor sí son 1000 operativos, pero son 1000 operativos para trabajar en tantos turnos, etcétera, ¿no? El tema difícilmente llegaremos a tocar temas de proyecto o equipo de proyecto fuera de lo que esté no técnico, ¿no? Y el otro tema es, obviamente, este equipo técnico va muy ligado al uso del recurso en cuanto a la gestión de los recursos, tanto obviamente de capital humano como somos las personas, y en tema materiales o recursos económicos, que vendría siendo el tema de materiales, el mismo presupuesto, compras, obviamente cobranza, etcétera, ¿no? Y por otro lado, tenemos el tema de los stakeholders, que eso a lo mejor ya tiene más familiaridad con el término. Son las partes interesadas, que son todas esas personas que pueden afectar o pueden verse afectadas por el proyecto. ¿Sí? Dentro de estos, muchos de ellos, obviamente, el stakeholder de los stakeholders principales son los clientes y los patrocinadores. Los patrocinadores son a veces el sponsor, el que te está inyectando el dinero al proyecto, y por otro lado podrá ser el equipo, no todo el equipo, ¿verdad? Hay ciertas personas que son fundamentales para se acaba el proyecto, pero generarían un área de desbalanceo, un área de poco confort, o simplemente afectarían ligeramente o mayormente al proyecto, ¿sí? Hay personas que podrán entrar y salir del proyecto y no generen ninguna afectación. Bueno, pues ellos no son stakeholders, ¿sí? En alguna de las clases que llegué a tomar, comentaban que un stakeholder a veces hasta por ejemplo, si el proyecto va a ser en una isla un poco alejada y a lo mejor es de 3 años el proyecto, la esposa pues es punto clave a lo mejor para que este project manager se desplace a ese proyecto y para que él pueda tomar el proyecto, pues entonces en el momento delante de la preconstrucción, pues es un factor clave, es un stakeholder, ¿sí? Como la familia es un stakeholder muchas veces, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque pueden afectar la toma de decisiones de un proyecto, ¿no? Que cuando una persona a algún pariente, etcétera, o está en un divorcio, pues obviamente hay una afectación. Entonces, esas cosas que están en el exterior pueden sí afectar tu proyecto. No quiero decir que los tomes todos siempre, ¿verdad? No, no, es muy diferente. Simplemente es para que visualicemos que somos personas y somos susceptibles a vernos afectados por el tema de sentimientos, por el tema fuera del trabajo, y al final se puede traducir, ¿sí? Seguramente conocerán muchos casos donde sí una afectación personal pudo haber tenido afectaciones obviamente, en las responsabilidades y en el funcionamiento de una persona clave en un proyecto. Eso sí llega a pasar. Tampoco es que lo debas de tomar como una idea de que siempre te está sucediendo, pero bueno, eso te ayuda a entender que puede haber más stakeholders de los que crees, ¿no? O sea, no es únicamente el cliente, hay muchas personas y únicamente stakeholder y piensan que es el cliente. No, no, no es necesariamente así, ¿no? No sé si tengan algún comentario, alguna duda hasta ahorita. Bueno, entonces, dentro de estos roles y responsables que estaremos
viendo a más detalle. Y en este curso en particular voy a prestar más atención a ejemplos prácticos que podemos reflejar y ver, obviamente, el cómo se han comportado los liderazgos a lo largo del tiempo o de unos 3 años a la fecha. ¿Sí? Porque creo que es importante que veamos y entendamos muchas veces eso. Me ha tocado estar con grupos muy jóvenes, donde están saliendo del hogar, los que ya tienen más tiempo desarrollado o más experiencia. Y creo que también es importante no nada más que el líder entienda lo que puede estar pasando hoy en el mundo y tenga que ir modificándose y adaptándose, sino también que haya cierta empatía del día, ¿no? Porque sí, la verdad es que las nuevas generaciones pues vienen con un conocimiento mayor, vienen con habilidades mayores, pero también vienen con una intolerancia y una inteligencia emocional mucho menor que la que se desarrolló en tiempos atrás, ¿verdad? Son menos tolerantes. Entonces, dentro de las herramientas digitales que comentábamos para la gestión de proyectos, el más utilizado es el MS Project. Este MS Project principalmente se basa o sea, tiene una estructura de un Excel, obviamente por venir de la misma firma. En esta lo único que nos ayuda es obviamente, a conceptualizar un diagrama de Gantt, un diagrama de flujo, donde nosotros coloquemos actividades y se vayan uniendo y se vayan interrelacionando a manera de determinar el tiempo total o la duración total de un proyecto. ¿Sí? Principalmente esa es su función principal, el poder modelar este proyecto en una barra del tiempo, en un papel del tiempo, donde obviamente estemos visualizando las diferentes actividades que puedan estar se llevando dentro del desarrollo de nuestro proyecto y cómo se estarían interrelacionando. De aquí, de la aplicación práctica, pues obviamente estos cronogramas tendrán que estar involucrando hitos. Los hitos principalmente son un parteaguas, ¿sí? Un acondicionante, ¿sí? Es decir, hoy un hito puede ser desde la contratación del proyecto como tal, ¿sí? En la contratación del proyecto, pues el hito es que si no está contratado, pues a lo mejor yo no arranco ni mi preconstrucción o el anticipo. Oye, sin el anticipo, yo no me muevo, yo no arranco compras, etcétera. Pues es lógico, está bien. ¿Sí? Entonces, dentro de nuestro cronograma colocaremos hitos, también habrá hitos de actividades. Oye, si no terminas esta cimentación en este tiempo, pues obviamente está ligada a lo mejor a la compra o al envío de algo, ¿sí? Es un partaguas, una condición que tenemos que cumplir o hacer cumplir para que este otro pueda hacerlo, ¿no? Obviamente, en esta aplicación práctica que es el MS Project, hay diferentes formas de cargar. Regularmente se carga por tiempo, o lo que estamos tratando de medir son tiempos. Y se pueden recargar recursos, sí, se pueden recargar recursos. No es la manera más eficiente para seguir un programa de flujo, por así decirlo, o un programa de recursos. No lo es un poco complejo y como te tasa en tiempos, pues no es necesariamente el mismo valor, o sea, tienes que ir interpretando mucho su información. Regularmente para el tema de un modelado económico, pues, usamos otros, otras herramientas, como tan solo puede ser el Excel, ¿no? Pero bueno, para el tema del cronograma es la herramienta, yo creo que de preferencia para todos los administradores de proyectos o para todos los proyectos, además de construcción.
Otros manejan primavera, que es similar. eh, se- Realmente el lenguaje es un poco lo cambia, esa interacción de la interfaz, pero bueno, realmente lo que se busca es tener en físico un bosquejo de lo que vendría siendo un cronograma de tiempo, más bien un cronograma, porque sí, con esto obviamente obtenemos también tanto las dependencias al momento de ligar, tenemos qué dependencias, cuáles son las sucesoras y sobre todo lo que queremos entender es la línea o la ruta crítica de nuestro proyecto. La ruta crítica, pues obviamente es la serie de actividades las cuales están mucho más comprometidas en el tiempo que podrán hacer que el proyecto se desfase en su totalidad del tiempo. ¿Qué quiere decir? Si yo desplazo a lo mejor una actividad donde yo por más que la desplace, las sucesoras no impactan mucho en el tiempo, porque a lo mejor es de corta duración, es de fácil ejecución, por lo que yo he plasmado en el cronograma, pues nunca va a pasar por ahí la línea o la ruta crítica. Cuando a lo mejor tenemos una serie de actividades que si no se cumple en lo mínimo alguna, pues tenga una repercusión considerable en las sucesoras, ¿sí? Y lo único que te está diciendo es que prestes más atención en estas actividades que están tocando la ruta crítica, o que son parte de la ruta crítica, ¿sí? Eso es gran parte de lo que nos interesa obtener de un diagrama de Gantt, utilizando también esta herramienta, y con eso obviamente dar obviamente seguridad y control a esta ruta crítica. ¿La ruta crítica puede cambiar en el proyecto? Sí, sí puede cambiar. No necesariamente nace una ruta crítica, obviamente se hace un plan, un cronograma base, con una ruta crítica base, pero esa ruta crítica puede cambiar en la vida del proyecto, sí, y regularmente es por algún tipo de cambio eh, pues del proyecto. Sí, dentro de los cambios, obviamente hay cambios que afectan en tiempo, hay cambios que afectan en costo o simplemente en el alcance, ¿no? El alcance es lo que tú estás contratado por hacer o lo que está contemplando el proyecto que tú hagas. ¿Cuál es el beneficio, obviamente, de usar estas herramientas? Pues que obviamente nos da una idea más clara de lo que estamos nosotros maquilando en nuestra mente, de cómo va a funcionar nuestro proyecto, lo plasmamos y al momento de plasmarlo y hacerlo medible es más fácil de controlar o es controlable. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son de los efectos que he encontrado? Que se hace una vez, se hace al inicio del proyecto, se hace todo un cronograma muy bien establecido, muy bien detallado, al nivel que se requiere, porque también el detallar un proyecto a más dimensión de lo que se requiere puede ser que no sea seguible. Esa es gran parte de los errores que hacemos. Cuando me ha tocado principalmente con la gente que viene muy estudiada en este ramo, en este rubro, hace programas de obra o de proyecto muy detallados, tan detallados que se vuelven a lo mejor 800, 1000 actividades para un proyecto de no más de 8 meses, un año. Entonces, oye, ¿cómo vas a darle seguimiento? Y si no es seguible, pues nunca va a ser controlable, ¿saben? Entonces tiene que ser lo justo y necesario nada más. Tampoco no siempre más es mejor, ¿sí? A veces menos es más. Eso entendámoslo. La calidad es lo que importa. La calidad de la información que tú estés leyendo, la calidad de lo que te esté diciendo ese programa de obra y que lo puedas seguir y si tú quieres prestar atención a un gadget de a lo mejor de actividades, pues entonces tú desarrollas un paralelo y dices, oye, a ver, esta tú lo vas a seguir, eso sí lo he hecho, lo fragmentamos y entonces desarrollame con estas fechas que tú tienes para este gadget de actividades, desarrollame ya un plan detallado. Y entonces a lo mejor sí, ya cada quien a su nivel, pues vas dándole un mayor seguimiento, un mayor puntual. Pero si esta persona quiere darle seguimiento a todos en este escalonamiento, no va a pasar, ¿sí? Entonces, el beneficio de esto es que podamos estar controlando los tiempos, monitoreando, viendo los riesgos que puedan estar sujetándose, el cómo se está desfasando, cuando hay un desfase, cuándo es momento de ya empezar a pensar
un subsane de programa, una reestructuración del programa, en una, simplemente en una propuesta de mitigación de los tiempos, ¿verdad? Eso es principalmente. ¿Por qué? Pues porque normalmente todos nuestros proyectos están vinculados a un tiempo finito. Sí, dentro de esto que estamos viendo, y que estamos hoy entendiendo en nuestra administración de proyectos, es lo que les comentaba, este choque de dos culturas, donde ya también viene entrando el tema de las metodologías ágiles y choca con el tema de las tradicionales. Sí, las metodologías ágiles, pues obviamente, están enfocadas en hacer mucho más o potencializar los tiempos de las personas, ¿sí? En que seamos más productivos, en que se eviten estos tiempos de pérdida en los procesos, ¿sí? Dentro de ello, obviamente, lo que hacen es dividir este proyecto en fases o interacciones, donde obviamente en algunos los llaman sprints. Sprints es literal, o sea, una acción rápida, un sprint cuando corres rápido, etcétera. ¿Por qué? Porque son pequeñas intervenciones cortas de mucha potencia, por así llamarlo, ¿no? Obviamente, y eso ayuda a ir girando y ajustándonos rápidamente. No todos los proyectos permiten que sea así, sino todos los proyectos. Hay que visualizar también eso. ¿Qué metodologías ágiles son las que ahorita nos están abordando, que están utilizando dentro de la construcción? La principal es Lean, que Lean, aunque no la vamos a tocar ahorita, abarca gran parte de estas dos, Scrum y Kanban. Scrum lo que hace es que hay reuniones diarias, que son los daily stand-ups, que son principalmente pequeñas juntas o sprints, que es a lo que refieren, es juntas cortas de trabajo, con mucha, o sea, en velocidad y con mucha potencia, ¿sí? Normalmente lo que quieres tú ver es la actividad de hoy hasta 2 semanas adelante, y entonces tú vas haciendo lo que vas a exponer, lo que vas a estar haciendo, digamos, en ese inter de semanas o de días, perdón, y cómo se va modificando, qué problemas se está encontrando, etcétera, ¿no? Realmente la idea es que esas reuniones sean de 10, 15 minutos, obviamente depende de la complejidad del proyecto y de la cantidad de personas que estén involucradas en esta revisión diaria. Por eso es que les comentaba que a veces no es tan ágil a veces como uno lo plantea, porque cuando son proyectos muy grandes, estos sprints ya no son tan sprints. ¿Por qué? Pues porque al final del día tú vas a tener a lo mejor 20 o 15 personas que tienen que alimentar este sprint de 10 minutos o 5 minutos, ya, y entre la interacción ya se vuelve una junta normal. Diaria, pues ya se vuelve a lo mejor 2 horas. Entonces hay que ir también adecuando a nuestro proyecto cada una de estas metodologías, ¿no? Y obviamente la aplicación práctica pues, es ideal para los proyectos donde los requisitos van cambiando, ¿sí? Y esta se usa mucho en el desarrollo de software, lo que les decía, ¿va? Pues en el desarrollo de software, pues si lo vemos en un diagrama de flujo, pues, la interacción es muy rápida, ¿verdad? Sí puede ser, oye, no funciona esto, prueba esto y esto. Ah, ok. Pum. Así de rápido fue el tema, ¿no? Pero en una construcción a veces no es tan fácil llevar estos sprints. Pues por eso es que Lean nace como una mezcla de ambas herramientas, junto con Kanban, que principalmente es tener un tablero visual, todas las tareas que vamos a estar ejecutando o que le vamos a estar dando prioridad durante también un lapso controlado de tiempo. Es decir, no puedes poner en un tablero de tareas, pues el 100% desde el día 1 hasta el día 200. Pues, ¿por qué? Pues porque no va a haber tablero que te alcance, ¿sí? También toma parte pues, se toma una periodicidad a lo mejor de 2 semanas, que quiere decir lo que va a estar viendo esta semana que está corriendo, más una semana adelante. ¿Por qué? Pues una semana adelante porque también vas previendo si vas a necesitar alguna herramienta, vas a necesitar un equipo especial, vas a necesitar, es lo que te ayuda a entender, ¿sí? A diferencia del project, cuando tú tienes el project y vas siguiendo, pues
ves ves toda la cimentación. Ah, sí, está bien, toda la cimentación. O viene cimentación aislada y cimentación, corrida. Ah, perfecto. Una barra de tiempo y una barra de tiempo. Se acabó. En esto lo que tú ves es, tengo el eje tal entonces tengo 5 cimentaciones. Ah, bueno, hoy tengo que colar 5 cimentaciones. Y ya entonces para colar esas 5 cimentaciones que necesito, pues necesito las anclas, necesito programar el concreto, necesito la cimentación, necesito cuánta gente tengo, etcétera. Pum, pum. Es lo que te ayuda a hacerlo, ¿sí? Entonces tú vas a tener una planeación a menor escala, pues. Lo que te ayuda es a controlar mejor, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso es lo que se busca con este tablero de actividades y con esos sprints. Estos sprints, obviamente, es de retroalimentación y, obviamente, para ir ajustando también este tablero día a día, ¿sí? Es decir, oye, pues tenía 5 cimentaciones por realizar el día de hoy, pues no hice 3 el día de ayer, pues hoy tendré que hacer 5 más las 2 bueno, pues ¿qué te necesito hacer? Oye, no voy a poder hacer 7, nunca he podido hacer 7. Bueno, o sea, ¿qué necesito hacer para hacer 6? ¿O cómo hago para acomodar esto en toda esta semana, para al menos en esta semana recuperar ese tiempo? ¿Sí me explico? Eso nos ayuda mucho, porque aparte es muy visual y es muy práctico. Eh, el tema es cuando vuelvo al mismo, cuando quieren desarrollarlo a tanto detalle también esto que ya se vuelve impráctico de llevar, ¿sí? Porque si tú le tienes que invertir ya mucho tiempo, es porque ya no se volvió práctico. ¿Estamos? Entonces, gran parte de esas metodologías ágiles lo que tienen que hacer es venir a agilizar o a hacer más práctica nuestro planificación, nuestra ejecución del día a día, ¿no? Y bueno, el waterfall, que es la metodología tradicional, donde obviamente eh, se planifica en el inicio y luego se va ejecutando ahí en las fases secuenciales de acuerdo a lo que hemos visto. En este caso, pues, si estamos hablando de Don un Cristian. tema, mándame, de un tema general, pues, obviamente tendrás un análisis, porque obviamente también lo que vamos a ver en esto es un poco más práctico. He tenido la oportunidad de estar trabajando en desarrolladoras, constructoras y en trabajos o en empresa propia. Y lo que te ha dado es un enfoque diferente del tema de la administración de proyectos. Para cada uno de estas etapas, tú tienes un proyecto diferente, ¿sí? Hablando en una piramidal, pues obviamente hay una persona que es el sponsor que es el que está invirtiendo de todo este dinero, pues su proyecto a lo mejor se limita a que sea financiero, ¿verdad? Aunque vaya a construir, su tema es financiero. ¿Qué quiere decir? Yo voy a meter $100 millones para vender un edificio o vender departamentos que me den una ganancia de $112 millones. O me den $12 millones de ganancia. Un 12%, un 15%. Ese va a ser mi proyecto. ¿Cómo voy a yo a administrar ese proyecto? Pues bueno, tengo que contratar un general contractor, tengo que ver los permisos, tengo que ver el despacho de arquitectura, tengo que ver esto, puede ser a ese nivel, ¿sí? Y luego, pues yo contraté al general contractor o a la gerencia de proyectos, lo ve a otro nivel. Luego el de arquitectura lo ve a otro forma. Oye, todo lo que es la logística y temas legales y todo, lo ve a otro. ¿Sí me explico? Entonces, todo va siendo en una cascada. Y eso también lo iremos tocando en lo largo del curso. Y bueno, principalmente es que es lo que hacemos regularmente con el proyecto. Tú analizas todo el proyecto desde un inicio hasta un final, pones las barras y dejas actividades un tanto generales, ¿sí? Si no están a nivel de análisis, hoy tenemos a lo mejor, pues está por fases de la cimentación o el movimiento de tierras, la cimentación, la superestructura, la estructura, a lo mejor los acabados, las instalaciones, las fachadas, etcétera, ¿no? Entonces, y es como vamos nosotros obviamente interrelacionando o lo que llamamos en el proyecto, que son las predecesoras o las sucesoras. El cómo ligamos las actividades. Si no termino la cimentación, pues obviamente no puedo seguir hacia arriba. Bueno, ahorita ya está
el tema de construcción, que es el top-down, que bueno, pues arrancas a de la planta baja y te vas hacia la cimentación, pero bueno, antes se entendía que arrancabas por cimentación y ibas hacia arriba. Ahorita sí existen ya, para el tema de edificación vertical, pues los sistemas top-down, que tú arrancas de un nivel de planta baja y así como vas bajando, vas subiendo, ¿sí? Obviamente no en la misma proporción, pues regularmente sótanos, a lo mejor habrá 5 sótanos, 6 sótanos y hacia arriba a lo mejor vendrán 15, 20 edificios y tendrás que cumplir también ciertas condiciones, porque pues también como vas bajando le vas dando resistencia al edificio y llega un momento que no puedes ir más hacia arriba que lo que has bajado, ¿no? Entonces, también hay limitaciones, etcétera, pero principalmente es como lo planteamos generalmente en los proyectos, ¿sí? Es un planteamiento natural y es un seguimiento natural que es el que utilizamos hoy en día en la mayoría de los proyectos. Sí, entre la comparación práctica entre uno y otro, pues obviamente el ágil tiene la flexibilidad, adaptabilidad y estas entregas intermitentes que lo que ayudan es a tener un mayor control y seguimiento de las actividades. ¿Sí? Esta metodología Lean que veremos más a detalle en el curso, pues que abarca estas metodologías ágiles o que nació para darle cabida a a esta demanda de métodos ágiles que nacen en Toyota o en Japón, a raíz obviamente de ir optimizando los recursos y los tiempos muertos, el cómo capacitas a la gente para que la línea de producción no se detenga, ¿verdad? Qué es lo que tienes que tener para el personal para que esa línea de producción, si hay alguna avería, en lo que a lo mejor alguien del equipo tendría que saber, a lo mejor la toma de decisiones rápidas para poder poner otra vez en marcha la línea, ¿no? Todo este tema de Lean, pues, obviamente es lo que está hoy llevando, eh, o lo que más ya se ha acentuado en la construcción. Han pasado muchas, que también toma Lean en gran parte pues, del Six Sigma, las S, o sea, todos han sido absorbidos en gran parte de esta metodología o esta nueva filosofía que está enfocada mucho al tema de calidad y liberación de tiempos perdidos o tiempos muertos. Y creo que es de las metodologías que va a ser totalmente adaptada a la construcción, ¿sí? Como bien comentábamos, muchas de estas no han podido ser utilizadas o no han podido ser tropicalizadas porque muchas veces no es tan ágil nuestra industria. Nuestra industria, entendamos que es arcaica, es un tanto, desde que tenemos que seguir construyendo con tanto personal, pues obviamente es lo más retrasado hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque dependes demasiado de la mano de obra. Y que si está calificada, que si no es calificada, si nos vamos de un país a otro, obviamente construyendo de una forma diferente, la misma mano de obra, aquí que tenemos la cercanía con Estados Unidos, tú ves un proyecto que construyen aquí en México contra un proyecto en Estados Unidos, lo ves totalmente diferente, ¿no? Pero ves la mano de obra y es la misma, ¿sí? O sea, la mano de obra, la fuente fue la misma. Son mexicanos que se cruzaron a trabajar, simplemente es que allá le están dando una pauta diferente. También la paga es diferente, eso es cierto. Pero muchas veces también ellos están usando ya más herramientas, más tecnología en la ejecución de sus proyectos, ¿no? Y algo que me sorprendía es que aquí en México yo empecé mi carrera haciendo pisos industriales. Eh, y cuando colábamos 2000 metros era como también lo máximo que habíamos colado era como de los líderes en haber colado tantos metros en ese tiempo, etcétera. Y también con cierta calidad o con la calidad especificada, porque también llega un momento en que a lo mejor la puedes perder, ¿no? Entonces, 2500 y allá hacen volúmenes de 5000 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues es el doble de maquinaria, pero no necesariamente el doble de gente. Curiosamente, no necesariamente el doble de gente. Obviamente aquí, ¿qué te limita a hacer a lo mejor?
esos colados masivos, bueno, pues a lo mejor que te falle la planta de concretos, el personal, muchas cosas. Obviamente también los equipos pues son más nuevos los de allá, entonces es mucho más difícil que fallen. Entonces, para tú aventarte a hacer un colado de ese nivel, pues necesitas tener ya algo mucho más trabajado, ¿saben? Entonces, por eso es que les digo que ha sido un tanto complicado. ¿Por qué? Pues porque obviamente muchas metodologías no se han adaptado, muchas tendencias no arraigan en la construcción, porque somos una industria un poco móvil, ¿sí? Poco adaptable. Somos un tanto rígidos al cambio, también por lo mismo del personal, ¿sí? O sea, va muy ligado. Nuestro personal también, si lo ven, es el menos capacitado. Si tú vas a una planta de Toyota y ves al obrero más de menor rango y ves qué nivel a lo mejor cognitivo tiene contra a lo mejor el de nosotros, y es mucha diferencia en cuanto al tema, no nada más de lo técnico que están desarrollando, porque a lo mejor nuestros obreros son muy técnicos, llevan generación tras generación pasando esa información, pero pues únicamente de eso, ¿ah? No tienen una idea global de lo que puede hacer optimizar un recurso, el pensar en cómo optimizar su trabajo, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja. Obviamente, el waterfall es ideal para la mayoría de los proyectos. Lo que regularmente hacemos es combinar estas dos metodologías. El waterfall, que es el que sigue predominando en todo proyecto, donde tú tienes una idea clara del total de lo que va a ser tu proyecto y vas mezclando ya estas metodologías ágiles para dar un seguimiento puntual a las actividades que vienen en todo ese cronograma. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque sería, vuelvo al mismo, demasiado extenso para alguien poder leerlo, poder manipularlo. En cambio, en el día a día, pues sí puedes ir enfocándote en cosas, como decimos, mucho más pequeñas, de corto alcance y de impacto menor, ¿sí? Que al final del día, pues van sumando una franja del total, ¿no? Y bueno, ¿y cuándo usar cada una? Pues es lo que lo comentaba, o sea, eh, yo no he visto en ningún proyecto hasta el día de hoy, tal vez haya, que se use únicamente una u otra. En la mayoría de los proyectos que he tenido pues no sé, tenemos cerca de 10 clientes diferentes y de esos 10 clientes diferentes a su vez tendrán otros 10 clientes, o sea, es hasta cierto punto factorial. ¿Por qué? Pues porque vienen en el tema en el tema de la construcción industrial, pues bueno, hay mucha inversión extranjera que se quiere venir a ubicar principalmente en el norte de nuestro país, y eso ayuda un tanto a que también vayas renovándote. Yo lo que veo es hacia el sur del país, donde no hay este tipo de construcción. Llamemos yo estoy hablando en la franja fronteriza, Chihuahua, Baja California, Sonora, obviamente Nuevo León y Tamaulipas. Hay una evolución diferente en cuanto a el tratamiento de los proyectos. En cambio, hacia el sur, donde no es tan dinámica este contacto, no es tan constante este contacto con el exterior, pues va un poco más retrasado en muchas de estas actividades. ¿Sí? ¿Cómo puedes tú adelantarte o ponerte en línea? Pues obviamente, pues siguiendo las tendencias. No hay de otra. Si te toca estar en una región donde no tienes esta interacción constante con el exterior, lo que nos trae el exterior es que pues son ideas nuevas, tal vez no todas mejores, pero al menos ideas nuevas que hacen que empieces a jugar, a adoptar lo bueno, lo malo, lo tratas de separar, a lo mejor también lo adoptas, etcétera, ¿no? Entonces, y gran parte de la industria de la construcción en el tema industrial, pues va muy ágil en este tema. ¿Por qué? Pues porque obviamente es donde hay más vinculamiento internacional. No nada más aquí en México, en todos lados, si lo ven es, sí, la hotelería. Pero la hotelería regularmente trae una firma y trae sus especificaciones y ya como lo construyas no importa, ¿sí? Pero cuando hay un intercambio ahí multicultural, como es en la industria de la construcción industrial, o para naves industriales o para producción, pues obviamente tienes mayor contacto con,
pues tendencias de Europa, de Estados Unidos, Japón, etcétera, ¿no? Entonces, eso es creo que lo que le mete un poco de variante. ¿En qué momento es bueno usarlas? Yo creo que es en el momento que tú te sientas cómodo para aplicarlo. Muchas veces me ha tocado empresas, vengo de otra empresa donde no usaban esto, vengo de otra anterior que sí ya lo usaban, etcétera, ¿no? Entonces muchas veces vas a tú tener que empezar a introducir este tipo de tendencias. Si no eres tú a lo mejor el líder de la empresa o tienes ese nivel de participación, pues sí, al nivel a lo mejor de tu proyecto podrás ir mezclando y podrás ir obviamente echando a mano de estas metodologías ágiles. Eh, ¿Qué ayudan? Sí, sí ayuda mucho. Como les comenté, se vuelve mucho más controlable el cronograma. ¿Por qué? Pues porque lo vas viendo día a día y te esfuerzas y te forzas por también ver qué es lo que va a pasar la siguiente semana. Y esa es, al menos ya tienes 15 días, y si lo quieres hacer a 3 semanas, bueno, a 3 semanas. Ya más de 3 semanas, yo lo veo complejo porque pues ya estás regresando a las barras de Gantt. Sí, vuelvo a lo mismo, no vas a tener pared como son tableros, regularmente lo que haces es que en una pared se van pegando post-its. ¿Sí? Post-its con las actividades, con un color, a lo mejor ciertas actividades de cimentación, otras de otro color, etcétera, ¿no? Y lo vamos a ver cómo se está usando hoy en día, pero principalmente es el entender que gran parte de estas metodologías ágiles lo que hacen es facilitarnos el cómo llevamos, el cómo administramos el proyecto, ¿sí? Y por eso es que decía que la administración de proyectos toca varios temas, que es principalmente la planificación del proyecto. Planificación de recursos, planificación de tiempos, planificación económica, y de ahí obviamente ya de la planificación deriva el cómo luego desarrollas, el seguimiento, el control, etcétera, ¿no? El cierre, ¿sí? Que ya es algo mucho más natural que tendremos que ver, porque obviamente son partes del área de conocimiento que toca el PMI, pero bueno, principalmente es darles un poco era poderles compartir un poco de lo que hoy en día se está eh, utilizando y de lo que se está echando mano en la industria de la construcción, al menos en México, y de cuáles son las tendencias que vamos a estar, obviamente, en las que nos tenemos que estar enfocando para no quedarnos por detrás en todo este tema de administración de proyectos en cuanto a la construcción refiere, ¿no? No sé si tengan alguna duda o comentario para concluir. Ingeniero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, Sí, me ¿qué interesa tal, un poco Alexander? sobre Ujú. la metodología Lean. No sé si se basará en alguna en específico o... Sí, sí vamos a tocar ya el tema de la metodología Lean. Fíjate que en los cursos anteriores no estaba, tocamos muy poco de Lean porque el PMI todavía no la incluía como tal. Antes estaba muy enfocada en el PMI y toda este curso, pero ya ahorita Lean viene más fuerte. La verdad es que se ha ido consolidando, como lo comentaba, muchas han pasado y han dejado de ser en menos de 3 meses y que no son válidas ni de contemplar. Lean viene, creo ya, a quedarse, viene a sustituir gran parte y a complementar gran parte de lo que el PMI en su momento no había tomado. Sí, el PMI era muy robusto, muy poco práctico, muy poco móvil, aunque lo digan en las páginas, que tienen que tener cierta habilidad o cierta flexibilidad, no lo era en la práctica. Lo que Lean sí viene muy práctico y muy fácil de estandarizar estos procesos que ayudan a manejar el proyecto. Entonces, sí, la idea se va a ver una reestructuración del curso donde obviamente se tome el tema del PMI, el PMI obviamente por la importancia de lo que vino a ser la profesionalización de lo que es la administración de proyectos y que sigue siendo base en todo lo que es al menos América para la administración de proyectos, no nada más de construcción.
pero pues, obviamente hay que equilibrar con este tema del Lean, donde obviamente ya se va haciendo cada vez más fuerte e importante, donde obviamente tendremos que darle más tiempo en las clases o gran parte de la participación. Estoy compensando, si antes lo veíamos en una sola clase, pues obviamente de las 10 12 clases, pues hoy tendrán mejor que tomar cerca de 4 o 5 clases. Eso es lo que se estaría planteando por la importancia hoy en día. ¿Ah? ¿De LinkedIn tienes alguna duda en específico? O sea, de LinkedIn vamos a ver el cómo se está aplicando, el cuál es el uso práctico que hoy tenemos en la construcción, ¿sí? Porque obviamente vamos a ver el tema teórico, eh, pero pues también el cómo lo podemos o cómo lo pueden ir ustedes implementando en medida de sus proyectos, ¿verdad? Sí, porque ingeniero, yo estudié un poco de Lean. Hubo un link que era Blast Planner System. Lo vi interesante, pero no sé si se tocará algo al menos en este curso o Sí, se va a totalmente. Sí, va a estar más enfocado es que Lean ya se amplió demasiado, ¿verdad? Antes cuando bueno, de cuando aparecieron todas estas metodologías ágiles estaban, junto con el tema de calidad, estaba el Six Sigma, luego salen los cinturones, etcétera. Ahorita Lean lo que está haciendo, o lo que va a ir cambiando, es que va tomando también parte de estas metodologías, como lo comentamos del Kanban, donde obviamente te ayuda el ver un tablero físico, te ayuda bastante a visualizar tus actividades. ¿Sí? Muchos de nosotros trabajamos generalmente, pero en el momento que hemos plasmado algo es mucho más fácil de dar un seguimiento, ¿verdad? El tema del sistema pool, el tema del Kaizen, pues, obviamente son temas que vamos a ir agregando en todo va a estar enfocado en ese rubro Lean, ¿sí? En todo lo que es Canva, en lo que es Kaizen y obviamente en el tema de la cadena de valor, ¿sí? No sé Listo, si, muchas gracias, ingeniero. si respondo esto, un poco también veremos de Just in Time, que el Just in Time muchas veces se aplica a la construcción y otras veces saben que es, o sea, el Just in Time que también lo toma el Lean como tal, o es parte del Lean, que hay muchos, o Mercado Libre o a lo mejor Amazon han podido establecer muy bien en sus naves industriales, donde probablemente entra la mercancía, la parten o la clasifican y salen en camionetas, pues ese es un gran mensaje de cómo esa industria lo pudo adaptar. De la industria entendamos que viene de la industria automovilística. Nosotros, el Just in Time, pues es mucho más complejo todavía de adaptar, pero sí lo vamos a abordar. Vamos a abordar lo que es práctico, algunos ejemplos, porque vuelvo a lo mismo, la teoría pues queda muy bien, pero queda muy bien para a veces para algunas industrias. Para la construcción, como empecé esto, es que tenemos que irnos adaptando, ¿no? O adaptando estas metodologías a lo que es la construcción, porque la construcción no por ello ha evolucionado a la misma magnitud que ha evolucionado la automotriz, donde pues sí, todo se pone Kia hoy en un parque y están todos sus procuradores o todas las empresas que le dan servicio, y entonces en la línea o Toyota y en la línea de producción, pues prácticamente abres una puerta y llega el chasis, ¿no? Abres otra puerta y llega el motor y va llegando minuto a minuto, ¿no? No, no hemos llegado a ese nivel, ni creo que ahorita estamos cercanos a llegar, ¿verdad? Pero sí, sí es importante irnos adecuando a lo que es útil, ¿verdad? Entonces, sí, va a estar más enfocado en ese tema. ¿Alguien tendrá algún otro duda, comentario que quiera compartirnos alguna vivencia, algo que les genere inquietud? Ingeniero, muy buenas tardes. Eh, Queremos agradecerle por haber estado aquí presente para realizar el webinar. Como bien ya lo indicó el docente, ahorita pueden dejar todas sus consultas mediante el chat o también ya saben que el día 16 de octubre, miércoles 16 de octubre, ya está dando inicio este curso de administración de proyectos en construcción. ¿Sí?
Nuevamente, ingeniero, quiero darle las gracias por haber estado aquí, por haber realizado este webinar. Ha estado bastante interesante todos los consejos que les ha dado a los estudiantes, todas las metodologías que podemos ir utilizando hacia la administración, que no solamente es una, sino ya es variado y ya depende de nosotros poder aplicar.